bronce. ¿Se acuerda que nos quedamos con la primera? Queremos continuar y esperar con la ayuda de Dios terminar esta noche el segunda parte de este hermoso tema, el altar de bronce. Éxodo 27, verso primero en adelante. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies, por favor. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Le harás hueco de tablas de la madera de lo que te fue mostrada en el monte, y así lo harás. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre mí, me llene de ese aceite, de esa fresca unción, de esa gracia, de esa sabiduría, y que tu pueblo pueda tener buen oído para que sea retenedor de tu buena palabra. Señor, al propósito que tú tienes de enviar esta palabra, sea usted glorificando su nombre en cada hermano y hermana que ha de recibir tu palabra, que reciba consuelo, liberación, restauración y salvación, para gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. ¿Se acuerda que en la primera parte, hermanos, nosotros tocamos varios puntos? Hablamos de las longitudes, dedos, colores, etcétera. Entonces, y nos quedamos con la segunda parte del tema principal, que era el altar de bronce y sus materiales. Si usted se acuerda, hermanos, hablamos que la madera de acacia estaba representando la persona de Jesucristo en su humanidad 100%. Amén, hermanos. Hemos hablado que el oro puro era la representación de Dios 100% en Jesús, como su Hijo, como soberano y como santo, etc. Entonces queremos tocar hoy la segunda parte, el altar de bronce y sus materiales. Oiga este ejemplo para entrar. El altar fue construido con madera. Yo quiero que usted, allá la par lo tiene, verso primero del capítulo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. ¿Se acuerda que eso ya lo tocamos? Por eso es que no lo vamos a detener mucho. ¿Por qué de la madera? El ejemplo, póngale atención, dice la madera nos habla de la humanidad de Cristo. Eso está en Isaías 9:6. Si usted lo quiere buscar, capítulo 9 de Isaías, verso 6. Porque un niño nos es nacido, ahí va la madera, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará, ahí ya está la soberanía, el oro puro, la pureza, la soberanía de Dios en sí, en ese pequeño. Su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Usted y yo
no tenemos esas cualidades ni esos atributos. Pero este niño que iba a nacer en Belén Efrata por una doncella, le han dado mala interpretación los de la iglesia tradicional. Usted ya los conoce, los sacerdotes, el catolicismo, porque la palabra virgen, todo ser humano nace virgen. Una jovencita, mientras no tenga un cónyuge, un novio, una relación, ella es pura y es virgen. Esa es la palabra original, pero repito, le han dado mala interpretación y está bien, ellos darán su cuenta. Pero esta joven María fue la que halló la gracia de Dios. Había muchas jovencitas entre ellas, pero a ella fue la afortunada, la que Dios eligió para que el santo ser viniera a esta tierra en figura de niño, en figura de un ser humano que a la postre vendría a ser el redentor suyo y mi redentor. Amén, hermano. Dice Isaías 11, búsquelo, verso 1. Oiga, ¿de dónde saldría ese hermoso ser? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová y el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Si usted ha leído en el libro de Mateo por casualidad, María y José seguían una tradición, una costumbre. Cada año ellos iban a Jerusalén a adorar a Dios, a exaltar a Dios, y llevaban presente, llevaban ofrendas. En esa oportunidad Jesús tenía 12 años, dice la Biblia, y dice que entró a la sinagoga de los judíos y se sentó con todos los rabinos, los viejos, y empezó a escucharlos. Pero entre eso él le dan la oportunidad y empezó a enseñarle la palabra. Entonces, cuando los rabinos de mayor edad lo vieron, dice que se quedaron anodadados de ver en este niño la sabiduría, el conocimiento y el consejo que daba a los demás. ¿Por qué? Porque era un niño no 100% de la carne pecado, sino que era un niño 100% sin pecado, consagrado a Dios desde el vientre, diseñado para salvar a toda la humanidad. Por casualidad, si usted lo ha leído en Lucas 2:52, dice que este niño, que era Jesús, crecía en estatura, en conocimiento, en gracia delante de Dios y de los hombres. Amén, hermanos. Isaías 53, hablando del altar de bronce que estaba representando a la madera, la personalidad de Jesucristo hecho hombre. 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Oiga como dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que le escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Pero cuando vino, lo vamos a quedar ahí. Si usted ha leído en una oportunidad, ya hablamos que el bronce o el altar de bronce, para que lo entienda, ¿qué dijimos que significaba? Ya le olvidó. La cruz. El altar de bronce era la figura de la cruz, el sufrimiento y el dolor y el calvario que Jesucristo iba a sufrir por el pecado de toda la humanidad.
Digamos que yo les decía en el estudio anterior que hay iglesias que adoran y veneran la cruz. Yo no puedo venerar, yo no puedo adorar la cruz, porque es figura de maldición y es figura de sufrimiento y de dolor. A quien yo tengo que venerar, a quien yo tengo que adorar y a quien yo tengo que servir es al que clavaron en la cruz y al que se levantó de entre los muertos y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. A Él sí lo voy a venerar, lo voy a adorar y lo voy a servir. Pero a la cruz no. ¿Por qué? Porque la cruz es símbolo de maldición. Y yo he visto a varios creyentes que andan con amuletos, con cadenas de grandes crucifijos. No, usted no necesita ser esclavo, porque la cadena es símbolo de esclavitud. Pero Cristo dijo, oiga, 8:36 del Evangelio de Juan: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Cristo rompió el cetro de la idolatría, rompió el cetro del pecado y hoy somos libres completamente para la gloria de su nombre. Usted es libre, ¿verdad? Oiga lo que dice Gálatas referente a ese niño que representaba la madera de acacia. Gálatas 4:4. Léemelo por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Póngale atención, gracias hija. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo? De su venida, de su nacimiento. Isaías, acuérdese que fue el primer profeta mayor que recibe la revelación de Dios, que un ser, una virgen, una mujer, tendría ese privilegio de que la obra del Espíritu entrara a su vientre, creciera y saliera para darnos vida, aún estando muerto. Dice que en su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de María, y nacido bajo la ley, bajo las doctrinas y enseñanzas mosaicas de lo que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. ¿Por qué nació bajo la ley? Porque tenía que ser bajo la ley para que se cumpliera en él el pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia, porque la ley es muerte, es miseria y es dolor, pero la gracia es salvación y vida eterna y perdón de pecado. Digamos que en Cristo, en su nacimiento, se cumple el pacto de la ley. Y cuando Él muere, se cumple el inicio del pacto de la gracia. Bendito sea Dios. Entonces dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Bajo cuál? Los que guardan el sábado, los que guardan los 10 mandamientos. Señores, si Cristo es el reposo, ¿para qué guardar días? Todos los días yo estoy en reposo, porque Cristo habita corporalmente en mí para la gloria de su nombre. Entonces, si usted no tiene a Cristo, usted va a seguir siguiendo rudimentos y guardando doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre y guardando leyes que el hombre no las puede cumplir. Porque Cristo dijo, no codiciarás. Esa es la ley. O yo pregunto a los que guardan la ley, ¿no codician? La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo. O yo pregunto, ellos nos aman a nosotros, yo los amo a ellos. Pero preguntémonos, ellos nos aman a nosotros. Se los aseguro que porque no guardamos el sábado, el famoso sábado, no nos aman. Entonces ya quebraron la ley. Entonces es mejor estar en el nuevo pacto, que es la gracia en Cristo, porque Cristo cumplió todos los requisitos de la ley, y el que viene a Cristo y se arrepiente
y lo recibe como Señor y Salvador, ese ha cumplido toda la ley en la gracia de su Hijo amado. Pero si usted quiere seguir guardando la ley, usted es libre. Al fin y al cabo usted va a dar su cuenta y ahí va a estar lo duro. Oiga, el segundo ejemplo del tema principal: el altar estaba cubierto de bronce. Hoy vamos a ver el significado por qué estaba cubriendo ese hermoso altar de bronce. Dice el verso 2 del capítulo 27, no vaya a salir que ese es el libro principal. Y le harás cuernos en las 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. ¿Se acuerda que en el estudio anterior hablamos del número 4, los 4 puntos cardinales? Hablamos de muchas cosas especiales. Entonces hoy nos vamos a enfocar por qué de bronce. Oiga lo que dice Hebreos. Ahí nos va a definir bien claro Hebreos por qué de bronce. Capítulo 12, verso 29. Oiga este ejemplo. El bronce nos habla del sufrimiento de Cristo que tuvo que soportar por amor a nosotros. ¿Qué era? ¿Por qué fue de bronce? Porque digamos que habla del calvario, del sufrimiento que Cristo tuvo que padecer por la rebeldía de los hombres y de las mujeres. Y todavía, hermano, hay iglesias que cada año vuelven a hacer los rudimentos, los sacrificios. No, Cristo lo hizo una sola vez y perfecto ese sacrificio. Usted y yo no necesitamos hacer penitencia, sacrificio. No, Cristo lo hizo perfecto en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Él sufrió. Léemelo, por favor. Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oiga, qué sencillo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quisiera tocar unos puntos, pero sí lo voy a tocar. Yo he oído a muchas organizaciones que apoyan a los famosos LGBTQ. A cada vez le van poniendo más letras, al rato van a llegar hasta las 1000Q. Oigan, hermanos, ellos dicen, es que Dios es amor. Sí, tienen razón. Pero ellos no han leído esto. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Digamos que si usted va a tomar el nombre de Dios en vano para hacer sus iniquidades, su sodomía, tenga cuidado, porque está tocando el nombre de Dios, que es celoso, es santo y es soberano y es vivo. Él no va a pasar al culpable por inocente. No, señores. Si usted se arrepiente y sale de esa vida del LGBTQ, usted es bienvenido y es mi hermano y es parte de la familia de Dios. Pero si usted no va a vivir para Dios y se escude en los símbolos religiosos, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque, oiga como dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué es fuego consumidor? Porque el sufrimiento que Él tuvo por usted y por mí en la cruz, que era el altar de bronce, la figura del sufrimiento, no vale la pena que lo sigamos crucificando por nuestras desobediencias. Pero usted es libre. Usted puede decir, yo soy libre y yo hago con mi vida lo que me da la gana. Hágalo. Porque al fin y al cabo 9:27 de Hebreos dice, para que usted quiera vivir como le da la gana, usted métase con los hombres que quiera, con las mujeres que quiera, pero al fin y al cabo viene el día donde usted se va a enfrentar cara a cara con ese Cristo que murió en esa cruz del Calvario, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después venga el juicio de Dios sobre ustedes. Usted es libre, si quiere vivir, hágalo. ¿Entendimos ese ejemplo?
El bronce nos habla del sufrimiento de Cristo que tuvo que soportar por nuestros pecados por amor a nosotros. ¿Por qué? Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren, busquen 2 Corintios, por favor. Estamos hablando del significado del bronce. Antes de que lo haya, oiga lo que dice este otro ejemplo. El bronce es una figura de la ira de Dios sobre el pecado de su justicia manifestada en juicio. Entonces digamos que usted no puede refugiarse en Dios para ser infiel con Dios, para ser infiel con su esposa, para ser infiel con su marido, para ser infiel y cometiendo lo que le llama Génesis 19, un ejemplo. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por el pecado de homosexualismo y lesbianismo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Si hay leyes que les apoyan, si hay organizaciones que los apoyan, yo lo entiendo, pero ante los ojos de Dios sigue siendo sodomía y sigue siendo pecado. Y a la larga Dios le va a pedir pena. La sociedad lo aplaude, la sociedad les entiende y está con ustedes, excelente, pero vayan a Dios, no vayan al hombre. Jeremías 17:9 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone en su corazón la carne y se aparta de Dios. Confíe mejor en Dios, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, oiga lo que significa el bronce. Es la figura de la ira de Dios que un día se va a manifestar por el pecado de la humanidad. ¿A dónde lo dice? Léame el verso 21 del capítulo 5 de 2 Corintios, por favor. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gracias. Oiga, el que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, porque no había mejor ofrenda. A Dios ya le había hastiado las ofrendas sacerdotales que hacían cada año, hermano, de machos cabrillos, machos chocos, cojos, de todo, hermano. A Dios ya esas ofrendas ya le eran abominables, porque no tenían la capacidad para limpiar el más mínimo pecado. Entonces Dios diseñó venir en forma de hombre, nacer, crecer, tomar el ministerio a los 30 años y a los 33 entregar su vida por usted y por mí, porque era la mejor ofrenda pura, perfecta y santa que tenía hasta el día de hoy la eficacia para limpiar al violador, al homicida, al idólatra, al brujo, al adúltero, al fornicario, al borracho, al homicida. Y usted va a decir: pero ¿y los homosexuales? También para ustedes murió Cristo. Es que el amor de Dios es para todos. Y por eso es que Él dijo: me voy a hacer pecado por ustedes, para alcanzarlos y traerlos a justicia y a misericordia. Ya no rechace a Cristo, porque es la mejor ofrenda. Se me viene la porción de Juan 1:29, donde Juan Bautista veía a Cristo no como un hombre común y corriente, sino que lo veía como el Dios único, verdadero, poderoso y salvador, y decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iglesia amada, amigo y amiga, busque a Dios antes de que sea demasiado tarde, porque el bronce es juicio de Dios que viene en breve sobre la humanidad. ¿Qué dice el 6? Todos nosotros, dice, ¿ya lo tiene? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos, oiga, como ovejas, cada cual se
apartó por su propio camino, mas Jehová, oiga lo que hizo Dios por usted y por mí, cargó en él, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. El verso 9, y se dispuso con las, así dice, va, léalo por favor duro. ¿Por qué creen que dice que en su muerte como rico? Porque donde a él lo enterraron, nadie lo había usado, y era de José de Arimatea, un hombre de dinero. Digamos que murió como los impíos, pero fue exaltado hasta la diestra por Dios, porque sabía Dios que esa ofrenda era y es hasta el día de hoy la única efectiva para poder hasta el día de hoy perdonar y salvar al pecador. No hay otra ofrenda. Oiga el verso 12. Por tanto, siempre dice Isaías 53, por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué dice orar? Así dice, allí va, orado. ¿Por qué dice que orado? Si usted se acuerda que en la cruz que les decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hay. Los transgresores lo estaban golpeando, lo estaban matando, y todavía Cristo decía, perdónalos, estos malvados, perdónalos. No, hombre, si hubiera sido como uno de ustedes, hubiéramos hecho lo mismo. Yo creo que es un show. A su nombre. Entonces, digamos que ahí se manifestó el bronce en la vida de él. El sufrimiento, el dolor, el calvario, por amor a cada uno de nosotros. Hoy usted y yo tenemos seguridad que si vivimos somos de Cristo, y si morimos somos de Cristo, porque Él ha prometido estar con los que le creen y le adoran. Oiga el tercer ejemplo del tema principal: el altar de bronce y sus sacrificios. ¿Por qué sus sacrificios? Acuérdese que a nosotros nos habían enseñado rudimentos. ¿Usted entiende la palabra rudimentos que son? Enseñanzas, dogmas. ¿Entiende o no entiende? Decía mi hermano Fabio, le dice el sacerdote de su pueblito de allá de Chimpanchingo. Aleluya. Señor Padre, dígame, Fabito, yo quiero esto y lo otro. No te preocupes, hijo. Hace unas penitencias, venite de rodillas. Y allá iba Fabio. Soy culpable. Soy culpable. Esos son rudimentos, son enseñanzas, son dogmas. Pero eso no salva. Y eso ni llega ni al cielo acá. Porque esos dogmas son maldiciones. Cristo se ofreció por usted y por mí. Eso lo dice Hebreos 9:28, hermano. Dice que una sola vez hizo perfecto a los santificados. Digamos que en vez de que usted ande de rodillas caminando 7 cuadras y se pele la rodilla y los huesos se le estén despellejando, no, Cristo ya murió en la cruz del Calvario por esa clase de penitencia, porque el hombre no es capaz para perdonar ni ser salvo, pero Cristo es capaz y es poderoso para salvar al pecador. Cristo lo dice, vengan a mí y yo lo voy a salvar, porque yo ya hice el sacrificio. Hoy ya no va a ir. ¿Por qué cree que Martín Lutero se le reveló al Vaticano en su época, en el 1500? ¿Por qué cree? Porque vio esas penitencias que no eran aprobadas por Dios. ¿Cómo es tu pecado? Es grande, echar una moneda grande y que se oiga allá cuando caiga, que es pesada, y así va a ser tu perdón. Mentira del diablo, hermano. El que es pecador siempre sigue siendo pecador. Bendito Dios.
Oiga este ejemplo. Los sacrificios eran innumerables porque tenían el poder, oiga, porque no tenían el poder de quitar los pecados. ¿A dónde lo dice? Hebreos. Búsquelo. 10:11, por favor. Léemelo duro, Alex, por favor, hasta el verso 4. Del 11 te saltas al Hebreos 10:4. Ciertamente todo sacerdote está Sí. ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Gracias, Señor. Oiga, pónganle atención a los que nos siguen por las redes sociales. Si usted sí quiere seguir siendo católico, usted es libre de seguirlo haciendo, pero tiene que conocer la verdad. Los rudimentos, dogmas y sacrificios que usted hace, penitencias que usted hace para que le hagan un milagro, eso no tiene validez, es nulo. Porque el único perfecto y sacrificio que vale es la que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, porque Él era y es el verdadero Cordero. Él era y es el verdadero sumo sacerdote. En la tierra no hay hombre que pueda perdonar al hombre, ni yo como pastor puedo perdonar al hermano. Es Cristo el que me perdona a mí y es Cristo el que perdona a todos los hermanos de la iglesia. Nadie puede ir al hombre porque todos tenemos que ir a Jesús, el sumo intercedor por nosotros. Primera de Timoteo 2:5, ahí lo lee. Ahí lo lee en casa. Oiga lo que dice. Ministrando y ofreciendo muchas. Ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando, haciendo misas, pues, para que usted entienda, misales, novenarios, cabodiaños, etcétera, porque no tienen efectividad para salvar ni para perdonar. El limbo, hermano, no existe. La Biblia solo habla de cielo y habla de infierno. Usted sabrá dónde quiere estar en la eternidad. Y oiga, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos. Oiga, que está hablando claro Hebreos. Sí, los mismos sacrificios. Todo diciembre, pasó diciembre, el otro diciembre, lo mismo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque no son capaces, señores. Las misas, los novenarios, las posadas, etcétera, no son efectivos. Porque el único que sí es efectivo es lo que Cristo hizo, porque era Dios y es Dios. Es el Señor, el único Salvador que quita los pecados por la eternidad. Muchas veces ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El que es mentiroso siempre va a ser mentiroso. El que es borracho siempre va a ser borracho. El único que puede quitar la mentira y la borrachera, cuando usted se humilla, cuando usted se arrepiente y cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, ahí usted va a cambiar, porque Cristo es el autor de ese sacrificio. Por eso es que los sacrificios eran muchos, pero una ofrenda nada más es la que vale, la de Cristo en la cruz del Calvario. Porque la sangre de toros y de los machos cabrillos no pueden, oiga, habla claramente, no pueden quitar los pecados. Pero señor cura, yo vi a la vecina y la deseaba. Esa es codicia. ¿Qué dice la ley? No codiciarás la mujer de tu prójimo ni el asno de tu vecino. No se preocupe, don Alex, vaya a hacer tantos padres nuestros y aquí, chinchín chulo. A su nombre. Bendito, ¿no? Oiga este otro ejemplo del altar de bronce y su sacrificio. Los sacrificios eran solo figura del verdadero
y único sacrificio. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Único, verdadero, de los sacrificios por el pecado del mundo. Si aquí viene, búsquelo, ya que usted no lo busca. Juan 1:29. Oiga, ¿para qué dice este ejemplo? Los sacrificios eran solo figuras del verdadero y único sacrificio por el pecado del mundo. Hablando de Cristo. ¿Qué dice ahí Juan? Ajá. Mire qué lindo. Y el siguiente día vio Juan a Jesús. Y no solo lo vio, dice la Biblia, si usted le pone atención, dice que lo señaló. Y decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es y será por siempre el verdadero y único sacrificio que quita el pecado por la humanidad. No hay otro. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, hablando de las sinagogas, etcétera, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Oiga, señores, no es que queremos que usted deje aquello. No, si usted quiere morir en eso. Yo he oído a gente que no, porque esta es la religión que mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá me lo enseñaron. No, la relación que Dios quiere que usted y yo tengamos no es una religión, sino una relación personal con Dios. Que cuando yo le falle, que cuando yo peque, que cuando yo haga algo indebido delante de Dios, yo vaya a Él y le diga, Señor, te fallé, pequé, perdóname. Eso es tener una relación. Pero ustedes tienen la mayoría religión. Pero allá donde dice, oiga que, pongan atención por favor, Hebreos 9:25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote hoy en día? El Papa Francisco. Ahí se hace lo que él dice a nivel mundial. Pero la iglesia, la verdadera iglesia por el cual murió Cristo, que es, oiga señores, el verdadero sacerdote y sumo sacerdote y el verdadero vicario, hoy en día es el Espíritu Santo, que guía a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. Y el sumo sacerdote para la iglesia verdadera, que Él murió en la cruz del Calvario derramando su sangre por nuestros pecados, es Jesucristo, el verdadero Hijo del Dios eterno. Y Él solo una vez se presentó. Porque si Él lo volviera a hacer cada diciembre, aunque Jesús no nació en diciembre, señores, según la historia, nació aproximadamente entre octubre. Y no nació tampoco el 25 de diciembre, como dicen. Quien nació el 25 de diciembre, según la historia, fue el hijo de Semiramis Nimrod. A ese adora el mundo entero. Pero yo no lo adoro a Él, porque yo tengo a uno que es verdadero, redentor, Señor de señores y Rey de reyes. Jesús es su nombre y Él es mi Salvador. A Él sí lo adoro y lo venero. ¿Usted lo hace también? ¡Qué lindo! No me va a decir, pastor, si en diciembre nació el niño Dios y todos los años ponen a un niñito que nació. No, señores, es tradición y es idolatría y es maldición. Por eso nos odian y por eso nos quieren acabar, pero estamos en victoria. Oiga el 26, de otra manera le hubiera sido, oiga, necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, que es lo que hacían los sacerdotes arónicos, Aarón y sus dos hijos. Pero cuando ya Jesús apareció, el sacerdocio católico, señores, bíblicamente ya no existe. ¡Qué silencio! ¿Será que usted se va a confesar de vez en cuando con el bandidos religiosos?
¿Y por qué hay que quedar callado, pues? Dice la Melissa y Ángel. A su nombre. Oiga, de otra manera, dice el verso 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero él no lo hizo así, porque esa es la ley. Pero él es la gracia, el pacto de la gracia, una sola ofrenda. Ahí lo dice. Pero ahora en la consumación de los siglos, hablando de su muerte, se presentó una vez para siempre. Es que esa es la verdad del evangelio de la salvación. Una sola vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado de en medio. En otras palabras, Dios a mí y a usted como iglesia nos ve sin pecado, porque el sacrificio de Cristo es efectivo. Usted se ve sin pecado o se ve todavía con pecado. Yo me veo sin pecado. Yo no sé usted cómo anda, si es chuletudo, chuletuda. Pero pastor, las chuletas andan así. Yo conozco chuletas que andan. Y cuando le pone el sazón, creo que hasta despide una fragancia de los chuletudos. Qué rico, con esta me quedo. Léalo por favor, señores católicos. Hebreos 9, 24, 25 y 26. Hebreos 10, 11 y Hebreos 10, 4. Léalo por favor. Si no está en este libro santo, no me crea, pero si está en este libro santo, salga de esa falsedad y de esa mentira y entréguese a Cristo y recíbalo como Señor y Salvador, porque Romanos 9, 10 y así dice, va. Dice que el que creyere en su corazón y confesare que Jesús es el Señor, ese será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, salvación, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermano, si la palabra está clara, ¿sí o no? Oiga este ejemplo. Jesucristo entró una vez en el cielo mismo para ofrecer su vida como sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué significa el altar de bronce? El sacrificio de Cristo, el dolor, el martirio. No, mira, usted y yo andamos bien pulidos, hermano, porque hoy no soy, bueno, yo así me veo, yo no sé usted, pero yo en Cristo yo me veo libre de condenación, libre de juicio, libre del infierno. Yo hoy me siento una nueva criatura en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció por mí en esa cruz del Calvario. No me vaya a venir a decir, pastor, le confieso mis faltas. No, vaya Jesús. Sí, porque ha habido gente que así me han dicho, pastor, por favor, no, yo, mirad que Dios hizo igual que vos, cabezón. Oiga este otro ejemplo. Con el sacrificio de sí mismo, Jesucristo se hizo, oiga, perfecto para siempre. Hoy yo pregunto, ¿Jesús es perfecto? ¿En tu vida es perfecto? Sí, hermano. Jesús en tu vida y en la mía tiene que ser perfecto, porque el sacrificio de Él es para siempre. Oiga, a los que nos siguen, Hebreos 10, otra vez, pero hoy son otros versículos, 12, 13 y 14. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Oiga, ¿dónde está Jesús? No es María, señores. No es María, así como le han enseñado en la tradición, que es María la reina del cielo y que es María la madre de todos los seres humanos. No, señores, pónganle atención, por favor. Esta es la palabra de Dios. Esto no es invento del pastor Ilaeta, no, es la palabra de Dios. Pero Cristo,
habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí no se sentó ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni María, ni José. Es Jesús el único digno de estar en ese centro. De ahí en adelante, dice el verso 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estar en sus pies, hablando del juicio que le va a hacer a los que estén en pecado. Verso 14, porque con una sola ofrenda, oiga, señores, una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Si usted tiene a Cristo, usted en Cristo, aunque como humanos tenemos muchos altos y bajos, pero Dios ya nos ve perfectos. Y ya nos ve Dios santificados en su sacrificio. Usted ya no necesita ir a Guatemala al Cristo negro, al Cristo de estipula. No, eso es idolatría, es falsedad, es maldición. Usted vaya al Cristo resucitado, que está a la diestra de Dios, intercediendo por vivos y muertos. A Él vaya. No va a ir como Juan Diego a la montaña, que ni los católicos creen esa falsedad, ni los sacerdotes, por si usted no lo sabe, no avalan esa falsedad de Juan Diego. Pero porque la gente es bien viata, pues. Y dicen, no, sí, con Juan Diego se le apareció. ¿Y porque a mí no? A mí se me apareció diferente Jesús. Es que está también trompula. Hermanos, ¿está hermosa la palabra, sí o no? ¿Está claro el estudio? Sí. La pregunta es ¿por qué seguimos ciegos e ignoramos la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no la leen o la toman a su manera. No, la palabra de Dios hay que tomarla como Dios la diseñó. Que el pecador deje su camino y siga a Cristo, y hallará paz, reposo y seguridad. Soberano Dios que estás en el cielo, en esta hermosa y bendecida hora te damos gracias. Sabemos, Señor, que el altar de bronce era la figura del martirio, del sacrificio, del dolor que tú sufrirías por todos nosotros. Sabemos, Señor, que también fue el símbolo de esa cruz, de ese martirio, de esos clavos, de ese sufrimiento. Pero por ese sacrificio hoy, en tu gracia, tenemos en la tierra paz, seguridad y somos bendecidos, Señor. Que esta palabra, Señor, sea penetrante a través de tu Espíritu Santo en todo aquel que no oiga. Penetre las barreras humanas y penetre hasta el alma, las coyunturas y los tuétanos y los que están ordenados para vida eterna. Que esta palabra, tu Espíritu Santo, se encargue, soberano Dios, de enviarla a lo profundo hasta la víscera y hacerlos libres de esa falsedad, de esa idolatría, de ese pecado. Y en Cristo, por esa ofrenda, una sola vez y para siempre, nos has hecho perfecto y nos has santificado. Señor, que ese sacrificio perfecto sea revelado a miles de millones de hoy en día para la gloria de tu nombre, Padre. Ayuda a los que han de ser salvos para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, dele gracias. Dele gracias. Dele gracias a ese Salvador, dele gracias a ese Redentor, dele gracias a ese que se ofreció voluntariamente a ir a esa cruz por usted y por mí. Eso lo hizo Él mismo por amor a nosotros. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Pase, sin miedo. Acuérdense que Cristo es el que murió por usted, no fui yo.
fue Cristo. Y si Cristo murió por usted, Él no se avergüenza de recibirlo a usted, ni se avergüenza de recibirme a mí. Él con brazos abiertos nos recibe y nos dice: no temas, manada pequeña, yo estoy contigo. No hay nadie, o habrá alguien. Yo bendiga a mi hermanita, yo bendiga a mi hermana que viene. Fíjate que solo las mujeres son valientes, los hombres son pícaros y son conchudos, hermano. Cometen la falta y no quieren salir de ese pecado, hermano. Son conchudos, pero bienaventurado el hombre y la mujer que pone su confianza en Dios. Yo bendiga a mi hermana que viene. ¿Habrá algún valiente, un hermano, o son los santos hay aquí? Que yo ya le veo las alas que le están saliendo, hermano. Ni vergüenza te da. Dios bendiga a mi hermana. Mire qué bonito, qué bonito que hay deseo de estar a cuentas con Dios. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana por las redes sociales? Recíbalo, reconcíliese, arrepiéntase y recíbalo como Señor y Salvador, y se va a dar cuenta que no se va a lamentar al recibirlo a Él. Él es el verdadero y único sacrificio para la salvación. ¿Habrá alguien más? ¿No hay nadie más? Bueno, tengo servidores, pero no hay nadie. Ven a ayudarme tú aquí. Cierra sus ojitos, por favor. Vamos a presentar a estas hermanas. Es de valiente reconocer sus faltas, es de valiente reconocer sus errores. Tal vez no hay pecado de muerte. Pecado de muerte, fornicación, adulterio, ir a consultar a dioses paganos, a dioses muertos, como la santería, brujería, hechicería. Que el Señor reprenda todas esas mentiras del diablo. Nosotros tenemos un solo y verdadero Dios, que es el que está sentado en el trono. Ese es fiel. Padre, yo presento a mis hermanas. Te doy gracias, Señor, por estas mujeres sinceras, valientes. Dales cobertura, dales fuerza, háganlos cambios, límpieles con su sangre, sélleles con las arras del Espíritu Santo, bendíceles en una forma especial. Que tu sangre, Cristo, que derramaste por nuestros pecados, les cubra, les limpie y les perdone. Sea usted, Señor, sosteniéndoles en tus manos. Sea usted, Señor, guardándoles su entrada y su salida. Señor, mi Dios, haga los cambios en cada uno de los que están en la silla, Señor. Haga los cambios en estos jóvenes, en esta jovencita, en estos adultos, en estas adultas, en estos hermanos y hermanas mayores de edad, Señor. Guárdalos y transfórmanos, cámbianos, límpianos y perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos la gloria por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.